Vamos a ver qué es la bendición. Dice Romanos capítulo 12 y versículo 9, el amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno, amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Bendecid a los que os persigan. Bendecid y no maldigáis. Muy bien, pues termina este texto diciendo bendecid y no maldigáis, ¿no? Bendecir es una palabra que tiene un significado sencillo porque bendecir es decir bien, ¿no? Decir bien. El diccionario dice de bendecir, alabar, ensalzar a alguien, colmar de bienes a alguien o hacer que prospere. Ese es el significado que da el diccionario de la palabra bendecir. Y sobre la bendición hay tres implicaciones de la bendición. Por un lado, Dios nos bendice. Dios bendice a su pueblo con todo lo que nos ha dado y ha hecho por nosotros. Aún Dios hace salir el sol sobre justos e injustos, ¿no? Dice la palabra. Pero por otro lado, el pueblo bendice a su Dios usándose la misma palabra para ambos actos, ¿no? Si vamos a Efesios, un poquito después de Romanos, en Efesios 1:3, dice este texto, dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Así que dice otra vez Pablo, bendito sea Dios, que Dios sea bendecido. ¿Por qué? Porque Él nos ha bendecido. Aquí vemos estas dos implicaciones, ¿no? Dios nos bendice y nosotros le bendecimos a Él. Pero hay un tercer sentido y es cuando nos bendecimos unos a otros. Cuando nos bendecimos unos a otros. En Hebreos 7:7 dice el autor, y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Esto se está refiriendo a Abraham cuando bendijo y dio los diezmos al rey de Salem, a Melquisedec. Pero de igual forma nos bendecimos unos a otros. Y es que todos deseamos la bendición, ¿sí? ¿Alguien no quiere la bendición? Yo creo que nadie. Todos deseamos la aceptación de los demás, ¿no? Aunque hay gente que afirma que no nos importa lo que otros piensen de nosotros, interiormente todos anhelamos el afecto de nuestros semejantes, ¿no? Y especialmente de nuestros padres, si los tenemos. La aprobación paterna o la falta de ella posee un tremendo efecto en nuestra vida y puede afectar incluso todas nuestras relaciones presentes y futuras. Y esta búsqueda de la bendición no es algo moderno, sino que tiene siglos de antigüedad. En el Antiguo Testamento la recibía el hijo mayor en un momento concreto de su vida. Isaac le pidió a su hijo Esaú, vamos a ir al libro de Génesis, capítulo 27 y versículo 3, donde vamos a ver cómo el padre bendecía al hijo. Y entonces en Génesis 27:3 leemos así cuando le dice Isaac a Esaú, le dice, toma pues ahora tus armas, tu aljaba y tu arco, y sal al campo y tráeme caza, y hazme un guisado como a mí me gusta, y tráemelo y comeré, para que yo te bendiga antes que muera. Por lo tanto, Isaac bendice a su hijo primero, a su primogénito. Pero Esaú, sabemos por la historia que años atrás había vendido su primogenitura a su hermano Jacob. Lo puedes leer si quieres en Génesis 25, por un simple plato de lentejas. Y esa bendición traía consigo un derecho especial, el doble de la herencia, ¿no?
Así que desde el principio de los tiempos, los hogares judíos ortodoxos han continuado esta práctica a través de los siglos. Y estos principios se pueden utilizar en cualquier relación. El esposo puede aplicar estos principios para bendecir a la esposa y la esposa al esposo. Los padres a los hijos. La amistad también puede fortalecerse con la bendición. Y la bendición por antonomasia es la bendición sacerdotal. Si quieres ir conmigo al libro de Números, los 5 primeros libros de la Biblia, el Pentateuco, el libro de Números y en el capítulo 6 tenemos la bendición por antonomasia, que es la bendición sacerdotal. Y esto, además de ser una bendición, es un poema en hebreo, es un poema bello, ¿no? Como es la poesía, digno de rememorar y de releer. Y está formado por 3 líneas. Dice así: Jehová habló a Moisés diciendo, habla a Aarón y a sus hijos y diles, así bendeciréis a los hijos de Israel, diciéndoles, Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Así que esta bendición que Dios le dio a Moisés, diciendo que así bendecirían a los hijos de Israel, está formada por 3 líneas y cada una con 2 verbos. El primer verbo que aparece es Jehová te bendiga. Es la acción de Dios en relación a su pueblo. Y el segundo verbo es te bendiga y te guarde. Y aquí vemos la acción de Dios en relación con su pueblo, a favor de su pueblo en relación con la vida, ¿no? Y cada línea, como son 3, es más larga que la anterior y más rica en significados. Bendecir trae a la mente la promesa de Dios a Abraham, que de él haría una gran nación y que todas las naciones serían benditas en Abraham. Y la bendición de Dios trae salud y trae prosperidad. Y la segunda palabra, guardar, significa la protección de Dios sobre su pueblo de las circunstancias difíciles y peligrosas de esta vida. En el Salmo 121, 7 y 8, tenemos otra bendición sobre esta palabra de guardar. Dice así, Jehová te guardará de todo mal, dice el salmista. Jehová guardará tu salida y tu entrada. Él guardará, tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Dice también la bendición de Números, dice, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti, sobre el pueblo. Esto habla de la restauración y de la salvación. Que Dios haga resplandecer su rostro y conceda gracia significa restaurar, proteger, salvar y proveer vida. Es lo que Dios hace con nosotros. Y en el Salmo 80 se repite 3 veces haga resplandecer su rostro sobre ti. En el Salmo 80 lo tenemos en el versículo 3 del Salmo 80. Dice así, oh Dios, restáuranos, haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. En el versículo 7 dice, oh Dios de los ejércitos, restáuranos, haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. Y en el versículo 19 vuelve a decir, oh Jehová, Dios de los ejércitos, restáuranos, haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. Por 3 veces. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti, está hablando de protección, de restauración, de salvación, de vida. Y la tercera línea, además de resplandecer su rostro sobre ti y tener misericordia, dice el Señor te muestre su favor y te conceda paz.
Y lo tenemos también en el Salmo 34, 15 y 16, donde dice que los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos están atentos a sus oraciones. Pero al mismo tiempo dice después este Salmo que el rostro del Señor está contra los que hacen el mal para borrar de la tierra su memoria. Así que cuando estamos en Dios, contamos con su favor. Por eso dice la palabra, el Señor te muestre su favor y te conceda la paz. Y la paz es mucho más que la ausencia de conflictos o la ausencia de guerras. Es la presencia de Dios en medio de esos conflictos y en medio de esas situaciones. Esa es la paz. No la que el mundo da, sino la que solo Dios puede dar. Así que esta bendición resume todas las dádivas, los regalos de Dios. Bienestar, salud, liberación, prosperidad. Y hay un libro que se llama La bendición, escrito por John Trent y Gary Smalley. Y en este libro habla de 5 elementos de la bendición de Dios, que vamos a verlos, ¿no? Hoy no vamos a ver los 5 porque no da tiempo. Pero habla de 5 elementos. Lo compara como las plantas, ¿no? Que necesitan 5 elementos para vivir: el agua, el sol, la tierra, el aire y un lugar fijo donde crecer. Y el primer elemento que habla de la bendición es el contacto físico significativo. Contacto físico significativo. Todas las personas necesitan contacto físico significativo, ¿no? Cuando un bebé nace, enseguida lo ponen en la piel de la mamá, ¿no? De la madre, para que pueda recoger todo lo que la madre le ha dado en el vientre al nacer, ¿no? ¿Por qué? Porque el contacto físico es muy importante y los niños son los más afectados por el contacto o por la falta de contacto físico. Hace poco, el 21 de enero ahora hay días mundiales de todo, ¿no? Hoy será el Día Mundial de algo, pero el 21 de enero era el Día Mundial del Abrazo. Y dicen que los abrazos aportan muchos beneficios, tanto físicos como psicológicos. Dicen, aporta seguridad, cubren necesidades afectivas, la mejor cura contra la timidez, disminuye la presión arterial, nos ayudan a centrarnos y mantenernos felices y funcionales. Y todo esto, los científicos hablan de que cuando abrazamos se libera hormonas como la dopamina, la serotonina, que reducen el estrés y proporcionan seguridad y sosiego, ¿no? Y esto no es nuevo, sino que en el Antiguo Testamento el contacto físico jugaba un papel muy importante en la administración de la bendición. En Génesis 27, cuando Isaac bendice a su hijo, dice en el versículo 26, y le dijo Isaac, su padre, acércate ahora y bésame, hijo mío. Así que cuando Isaac bendijo a Jacob hubo un abrazo y un beso. La palabra hebrea utilizada para acércate es una palabra que se usa también para describir las escamas superpuestas en la piel de animales, como por ejemplo en un cocodrilo, ¿no? O sea, Isaac le pedía a su hijo Jacob un abrazo estrecho, ¿no? Y Jacob no era un niño. Era ya una persona de aproximadamente unos 40 años. O sea que la necesidad de contacto físico no se termina cuando somos niños. De mayores también lo necesitamos. Hay incluso experimentos hechos en las residencias de ancianos, ¿no? Con animales, incluso con perros, y cómo el contacto físico de personas que están solas, que no tienen ninguna cercanía con otras personas, el beneficio que les da. Hay otro ejemplo en Génesis 48 y el versículo 9, dice así:
Génesis 48, 9, dice, y respondió José a su padre, son mis hijos que Dios me ha dado aquí. Y él dijo, acércalos ahora a mí y los bendeciré. Y los ojos de Israel estaban tan agravados por la vejez que no podía ver. Les hizo pues acercarse a él y él les besó y les abrazó. En este caso era la bendición de un abuelo, no era ahora ya Isaac, aquel mismo Jacob, Jacob o Israel, está ahora bendiciendo, que fue bendecido por su padre Isaac, ahora está bendiciendo a sus nietos, los hijos de José. Y Jacob no solo los besó y los abrazó, sino que puso sus manos sobre la cabeza de sus nietos. Porque la imposición de manos no solo era un simbolismo que representaba la transferencia de bendición o poder de una persona a otra, sino que tenía un beneficio físico también. Y hoy en día el contacto físico también tiene un significado y un simbolismo, ¿no? Cuando dos novios, por ejemplo, se dan la mano, ¿no? O dos esposos, ¿no? Se dan la mano. Cuando dos amigos se abrazan. El contacto físico es muy importante. ¿Sabías que la tercera parte de los 5 millones de receptores del tacto están centrados en nuestras manos? Israel sabe bien lo que digo, ¿no? La tercera parte de 5 millones de receptores que tenemos en el tacto están en las manos. Y se han hecho estudios sobre el efecto de la imposición de manos, revelando que hay un beneficio psicológico tanto en el que impone las manos como en el que recibe la imposición. Científicamente lo miden o lo estudian a través de la hemoglobina, de los glóbulos rojos, ¿no? que llevan oxígeno a todo el cuerpo, y la hemoglobina sube en el torrente sanguíneo durante el acto de imposición de manos, proporcionando oxígeno, energía en el cuerpo y ayudando a procesos incluso regenerativos. Así que el contacto físico es saludable y es muy importante. Hay una frase de un tal Ralph Waldo que decía, no me gusta que me den la mano a menos que todo el cuerpo acompañe. No solo cuando damos la mano, no es solo dar la mano, cuando todo el cuerpo acompaña, hay un contacto significativo. Y Jesús fue modelo de este contacto. Jesús nos enseñó también. Leemos en Marcos 10, versículo 13. En Marcos 10 tenemos un pasaje muy entrañable, donde Jesús tomó a los niños en sus brazos. Marcos capítulo 10 y versículo 13. Dice así, y le presentaban niños para que los tocase. Y los discípulos reprendían a los que los presentaban. Viéndolo, Jesús se indignó y les dijo, dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo que el que no recibe el reino de Dios como un niño no entrará en él. Y tomándolos en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. Jesús usó el contacto significativo con los niños. En este caso, él sabía la necesidad que tienen los niños de esa bendición, ¿no? Y Jesús demostró que conocía la necesidad genuina, comunicando amor y aceptación personal. Y no solo lo hizo con los niños, sino lo hizo también con gente adulta, con gente mayor. Y lo hizo con un hombre que estaba necesitado de un contacto físico. Un hombre a quien la ley le impedía tocar a una persona por su enfermedad. Lo tenemos en este mismo libro, en el capítulo 1 y en el versículo 40 de Marcos. Dice así, vino a él un leproso rogándole e hincada la rodilla, le dijo, si quieres puedes limpiarme. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó. Y le dijo, quiero ser limpio.
nadie podía pensar en tocar a un leproso, sino que al contrario, lo que hacían era tirarle piedras para que se fuera lejos, ¿eh? Y vivían lejos de la ciudad, de los pueblos. Y Jesús lo podía haber hecho al revés, podía haberle sanado primero y luego haberle tocado. Pero él decidió tocarle primero, tocar su lepra y sanarle. Es decir, primero cubrió su necesidad del alma y del espíritu y luego le sanó físicamente, ¿eh? Y dice que le puso la piel como la de un niño. Así que Jesús nos enseñó este contacto físico que es significativo, para bendecir a otros, bendecir a nuestros hijos, a nuestro esposo, a nuestra esposa, a nuestros padres, a nuestros amigos. El primer elemento de la bendición es el contacto físico. A veces hemos heredado patrones en nuestra familia donde no hay casi contacto, o al revés, pero el contacto físico significativo es importante. El segundo elemento del que hablan en este libro es la expresión verbal. Y es que no solo el contacto es importante, sino también lo que pronunciamos con nuestras palabras, lo que expresamos. Las palabras tienen un increíble poder para elevarnos o al revés, para destruirnos o derrumbarnos emocionalmente. Todos recordamos palabras de elogio, ¿no? Que nos dijeron quizás nuestros padres. Otros recuerdan, en cambio, palabras negativas, y tienen tanto impacto que incluso recuerdan incluso la ropa que tenían puesta sus padres cuando se las dijeron. Hasta qué punto a veces tienen tanta importancia las palabras que hemos recibido y que nos dicen, ¿no? Y todos necesitamos oír palabras de amor y aceptación, todos, no solo los niños, los adultos también. Y es que la palabra tiene poder. En el principio, si vamos a Génesis 1:1, Dios creó los cielos y la tierra por su palabra. Él dijo, sea hecho, y fue hecho. Por su palabra, Él creó el mundo. Dios envió también a su Hijo Jesucristo, y en Juan capítulo 1 dice que en el principio era el Verbo, la palabra. Es uno de los nombres que tiene Jesucristo. Él es el Verbo, Él es la palabra. Por lo tanto, Él envió a Jesucristo, el Verbo, para comunicarnos, para expresar, no solo con sus palabras, sino con su vida entera, su amor y su plan de salvación para nuestra vida. Y Dios siempre ha comunicado sus bendiciones verbalmente. En el libro de Santiago el capítulo 3 habla sobre la lengua, ¿no? Y habla de tres metáforas de la lengua. La compara como un freno de un caballo, como el freno del caballo maneja el caballo y va donde tú quieras que vaya con las cuerdas, ¿no? que tiene en la boca. Habla o compara la lengua como un pequeño timón que es capaz de manejar un gran barco, pero también dice que la lengua es como un fuego, y con el fuego nos muestra el poder destructivo que pueden tener las palabras expresadas en una persona, a veces marcando el rumbo de su futuro. Por eso dice Santiago 3:6, dice, y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno, dice Santiago sobre la lengua. Y es que la lengua, las palabras dan bendición, pero también pueden herir. Y quizás, a lo mejor tú puede que estés herido por palabras que te dijeron tus padres, o que te dijo tu esposo o tu esposa, o algún hermano o algún amigo. Pero Dios quiere sanar toda herida,
toda cicatriz que se haya producido por las palabras que hemos recibido. Y a veces el problema no son solo las palabras hirientes, sino lo que tienen efecto, sino a veces también la ausencia de palabras de bendición también tienen efecto en nuestras vidas. A veces estamos demasiado ocupados en el quehacer diario para bendecir a nuestros hijos o bendecir a las personas, ¿no? Y necesitamos expresar verbalmente la bendición. Hay una anécdota que habla de un consejero que le preguntó a un hombre, cuando estaba dando consejería a un matrimonio, ¿no? Que cuándo fue la última vez que le dijo a su esposa que la amaba. Y dice que el hombre se cruzó de brazos, le miró y dijo: le dije a mi esposa que la amaba el día de nuestra boda y cuando cambie de opinión se lo comunicaré. Puedes imaginar qué era lo que estaba destruyendo aquel matrimonio, ¿no? La falta de palabras de bendición actúa como un ácido que va carcomiendo la relación. No solo en el matrimonio, sino con los hijos, con nuestros padres, con nuestros amigos, con nuestros hermanos, etcétera, etcétera, etcétera. Así que sin palabras de amor, aceptación y aliento no podemos crecer. Necesitamos expresión verbal. Proverbios, un libro con mucha sabiduría. Proverbios 18:21. Fíjate lo que dice el autor de Proverbios. La muerte y la vida están en poder de la lengua. La muerte y la vida. Que dos extremos, ¿no? Están en poder de la lengua. Y el que la ama comerá de sus frutos. Así que es muy importante la bendición. Y no solo las palabras expresadas, sino a veces la falta de palabras de bendición. Hay una película que es la historia verídica de un niño que murió un día cuando iba camino a la escuela. Se titula Un cero a la izquierda en la nieve. Y esta película trata de dilucidar las causas de la muerte de ese niño. Y a ese niño no le mató una enfermedad ni una herida, sino la falta de palabras de amor y aceptación. Murió ese niño creyendo que estaba totalmente solo y que era una persona indeseable. ¿Hasta qué punto puede llegar a impactar la falta de bendición, ¿no? Y hay muchas personas que les cuesta expresar palabras de bendición, quizás porque sus padres nunca les otorgaron a ellos ese aspecto de la bendición, ¿no? Y es que tanto el elogio como la crítica parecen que pasan de una generación a otra, tanto el elogio como la crítica. Y porque todas las familias actuamos o actúan en base a ciertas normas. Algunas son buenas y otras no son buenas, ¿no? O son malas. Y si en tu familia una norma era que las palabras de amor y aceptación, mejor no decirlas, te resultará difícil romper esa regla, pero se puede romper, porque es necesario bendecir. Es necesario bendecir, aunque tú no hayas sido bendecido. Y Dios es especialista en milagros. Él puede cambiar patrones de conducta y situaciones que nadie puede cambiar. Así que podemos y debemos poner en práctica las expresiones verbales de bendición en nuestras casas, en nuestras relaciones. Tenemos que expresar la bendición, bendecir a nuestros hijos, a nuestros padres, a nuestros hermanos, a nuestros hermanos en la familia, hermanos en la fe, etcétera, etcétera. No basta con tener buenas intenciones, porque las intenciones nos sirven. Las buenas palabras son necesarias, hay que expresarlas. Así que necesitamos bendición. Vamos a terminar y vamos a escuchar una canción. Quedarían otros 3 puntos, quizás en otra ocasión veremos otros 3 puntos de la bendición. Pero
Dios quiere que bendigamos, que bendigamos a Dios. Él nos bendice, que le bendigamos a Dios, pero también que nos bendigamos a nosotros y que bendigamos a nuestros hijos, en nuestra familia, que podamos bendecir. Y como decíamos, el contacto físico es significativo. También la expresión verbal. El Señor nos ha bendecido con toda bendición. Y el Señor quiere que nosotros bendigamos también. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Amén. Vamos a orar. Es un tiempo ahora que puedes bendecir a Dios. Puedes darle gracias por lo que Él ha hecho sobre tu vida. Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Amén. Amén. Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos, que te cubra con
con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos, que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos. Su presencia te acompañe donde quiera que tú vayas, Que te llene, te rodee, va contigo, de mañana y de noche, en tu entrada y salida, en tu llanto y alegría. Él te ama, 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 Él te Cada domingo a las 11:30 celebramos juntos que Jesús vive. Te invitamos a disfrutar de este tiempo de bendición y alegría.